El primer capítulo, versículo primero, ¿sí? Comienza diciendo así: revelación de Jesucristo. Ya está, ¿sí? Revelación de Jesucristo. ¿Cómo están sus Biblias? Esta es la revelación de Jesucristo. Porque la palabra revelación, pues es en el griego, en el griego la palabra es Apocalipsis. Bueno, entonces Juan le da el nombre al libro desde el comienzo, porque quiero que tengan en cuenta eso. Entonces, Apocalipsis o revelación, porque la palabra es más revelar, ¿no? Sí, ¿qué significa revelación? ¿Qué es lo que vamos a ver? La revelación del misterio de Dios. Muy bien. No, ponlas aquí, sí. Bien, entonces, hay un detalle que es interesante, porque dentro de la manera que vamos a entrar a este libro hay que tener en cuenta que hay una manera de escribir nueva para nosotros, pero ya era conocida en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Juan, que era escribir de esa manera, escribir a través de símbolos, a través de signos, a través de números, ¿sí? Un libro, como en este caso, bueno, esta exhortación que está, la razón era para que, como una especie de mensaje vedado, o sea, que ha sido ocultado, y que solamente quienes conocen las claves de lectura lo pueden entender. Porque la comunidad cristiana no quería que sus perseguidores entendieran esta carta. O sea, ellos no querían que la entendieran. Solamente la van a entender los que están en la comunidad. Bueno, y por eso, para uno poder leer el libro del Apocalipsis, uno tiene que tener las claves de lectura. Lo que yo voy a hacer es revelarle las claves de lectura, para que entonces usted pueda leer el libro y no se llene de temor. ¿Está bien? Porque la razón más importante del libro es dar esperanza. Bueno, el libro, ante todo, es para dar esperanza y sostener al creyente en medio de las dificultades, de manera especial en medio de las persecuciones. Esa es la razón. Hay que entender que, en este caso, históricamente sabemos que Juan fue exiliado a la isla de Pasmos, ¿no? Entonces dice así: revelación de Jesucristo se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Todo lo que vio. Ahora aquí viene una bienaventuranza. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Muy bien. A mí me gusta mucho eso porque dice: dichoso el que lea. Ese soy yo. Bueno, y dichosos los que escuchen. ¿Quiénes son los que van a escuchar? Ustedes. Entonces somos una doble bienaventuranza. Eso significa que este libro que vamos a empezar a estudiar fue diseñado para ser proclamado y al mismo tiempo para ser escuchado. ¿Bien? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Bien, entonces, revelación del misterio de Dios. Y fue con el tiempo que con los estudios que hay, se ha visto que dentro de la literatura judía existe este tipo de manera de escribir. Uno de los libros de sabor apocalíptico que está en el Antiguo Testamento es el Daniel. Daniel fue escrito también con esta manera de lenguaje. Es un lenguaje
totalmente marcado de símbolos y de visiones, y que hay que saberlo. Si uno sabe una vez más, si uno sabe las claves de lectura, uno lo puede leer. Bien, entonces, esta experiencia de profecías, visiones, símbolos, toda esta tradición profética que está allí, entonces era propio de la parte judía, o sea que era un medio que se utilizaba. Pero hay un detalle interesante, o sea, de tantos libros que se escribieron, apocalípticos, solamente el Antiguo Testamento aceptó a Daniel, y el Nuevo Testamento aceptó solamente el libro del Apocalipsis de San Juan. Bueno, pero hoy, como hay tantos hallazgos y todos tipos se han encontrado otros, esos libros fueron rechazados. Y hay razones, como también como los evangelios, porque ahora cada rato aparece la National Geographic y aparece por allá, se encontró un nuevo evangelio, ¿no? Y entonces, y enseguida, y dijo esto, y eso contradice lo que dice Mateo y Juan, y todo el mundo, ay, entonces, hay razones de por qué fueron rechazados. Bueno, y la iglesia, precisamente en el caso de los evangelios, solamente aceptó 4 como revelación verdadera de Jesucristo. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Lo interesante de los otros evangelios es que son tardíos. Uno empieza a darse cuenta que no fueron escritos en el año que, por ejemplo, en el caso de Lucas, Mateo, Juan, fueron en el primer siglo. Me refiero inmediatamente la elaboración. Uno sabe que comenzaron a partir de, formalmente a escribir en el año 65, 75, en el caso de San Juan 90, ¿no? Los otros evangelios fueron escritos mucho posteriormente, 150 años después, 200 años después. Y también por eso fue una razón de los que no los aceptaron, porque ya empezaban a decir cosas de Jesús que no eran ciertas, y eran exageraciones, y también, por ejemplo, a llenar preguntas como ¿y qué hizo Jesús cuando estaba joven? Bueno, entonces, a tratar de llenar vacíos que supuestamente aparecían en los 4 evangelios, pero que realmente no existen. Los evangelios se han esforzado para darnos a nosotros lo que es importante, ¿no? Y a raíz de eso, pero bueno, eso siempre existe la curiosidad, ¿no? De creer ese tipo de cosas. Hay otro detalle que se lo voy a comentar porque también es importante, y tiene que ver con la gracia. Es decir, ¿por qué la iglesia rechazó muchísimos evangelios y otros escritos? ¿Por qué lo rechazaron? Porque no correspondía a la intención de la revelación de Jesucristo con respecto a la gracia. Es decir, que Dios entra a entregar la salvación como don, como regalo. Y nadie puede hacer algo para merecer el don. El don es ante todo un regalo. ¿Está bien? Miren, los judíos son interesantes porque cuando Jesús habla en el capítulo 6 del pan de la vida, ellos dicen, ¿qué obras tenemos que hacer para merecernos esto? Y Jesús dice, la obra que tienen que hacer es creer. Porque ellos piensan que haciendo algo se van a ganar algo, ¿no? Este muchacho joven del Evangelio que también está, que va a los pies de Jesús y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna, no? Entonces Jesús le dice, pues cumple los mandamientos. No, eso ya lo estoy haciendo, ¿qué más tengo yo que hacer? Y él dice, ¿quieres ser perfecto? Entonces déjalo todo y sígueme. Entonces ya no. No, pues, espérate un momento. Porque en aquel entonces también el tener riquezas lo consideraban como un signo de bendición. Hoy en día ya no. Ustedes saben que los ricos todos son desgraciados y no sirven para nada, ¿no? Ya saben eso. Entonces, bueno, no, eso fue un chiste. Pero no es un acto de bendición que sea rico. A mí siempre me ha parecido que ha sido un acto de inteligencia, de la capacidad de manejar el dinero, de invertir, etcétera, etcétera. Pero no realmente, el dinero no es ante todo una bendición como tal. San Lucas lo considera absolutamente una maldición. Y yo pienso que de alguna manera lo es un mal necesario, en cierta manera es así. Bueno, porque siempre hablamos de los pobres, entonces ¿qué? Entonces Dios no los quiere, ¿no? No. Jesús dio la vida, fue y atendió, acompañó precisamente. Ahora, realmente la Biblia critica es más que el dinero o la riqueza, la que critica la Biblia,
o Dios, es que no tengamos capacidad de donar, ¿no? De darnos. Porque con ese mismo dinero usted puede hacer mucho dinero. Más allá de eso. Entonces, estoy hablando de la gracia. Nadie puede comprar la gracia. Nadie puede ganársela a punta de portarse bien. ¿No? No. Eso no funciona así. Y hay un detalle en los evangelios apócrifos, por ejemplo, que tiene que ver, por ejemplo, con la oveja perdida. Si ustedes se dan cuenta en los 4 evangelios, cuando se habla de la oveja que se pierde, el pastor siempre deja a las otras y se va a la otra, solamente por el hecho de estar perdida. Bueno, solamente por el hecho de estar perdida. Cosa que el pastor no haría. Bueno, un pastor jamás dejaría las 99 para irse a buscar la perdida. Ustedes sepan que eso jamás lo haría. Bueno, usted tiene que saber eso. Por varias razones. Porque era normal que si una se perdía, pues no había que arriesgar las otras. Y además, en el nivel de reproducción de las ovejas, era muy fácil reemplazar la perdida, ¿no? Entonces, ningún pastor hubiera dejado a las 99 por ir a salvar a la otra. Pero claro, el buen pastor, que es Jesucristo, sí deja a las 99 para ir a buscar la perdida. Y en los evangelios apócrifos, es decir, no canónicos, es decir, no Marcos, Mateo, San Juan y Lucas, algunos evangelios que se han encontrado hablan de que el buen pastor fue a buscar la oveja perdida porque era gorda. Entonces, claro, como era gorda, tenía carne, porque tenía lana, entonces el pastor tiene una razón de ir a buscarla, ¿no? Claro, en detalles como esos, no. Y están así, porque todo el mundo de alguna manera quiere como tratar de justificar la no gratuidad, ¿no? En cambio, los evangelios y lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hablar de absoluta gratuidad. Bueno, Dios se lo da. ¿A quién? Al que cree, al que tiene fe. Bueno, ya está. Y Dios se da allí. Bien. O sea, hago todo esto es porque se han encontrado estas experiencias. Bien. Entonces, el libro como tal tiene finalidad de poner en guardia contra todos los peligros de la época. ¿Sí? Y al mismo tiempo consolar y animar a cuantos sufrían por el peso de la tribulación. Estamos hablando del peso terrible de la tribulación. Nosotros aquí tenemos, aquí nosotros no somos perseguidos. Mire, cuando vienen de otros países a mirar lo que es realmente la persecución, ustedes saben que hay lugares donde está prohibido celebrar la Eucaristía públicamente, tienen que ser escondidas, ¿no? Las ordenaciones y todo eso escondidas. La gente, cuando va a la Eucaristía, está arriesgando literalmente la vida. O sea, si los llegan a encontrar celebrando la Eucaristía, los meten en la cárcel y los torturan, ¿no? Yo siempre he dicho, nuestra fe nunca ha sido probada bajo esa experiencia, ha sido probada de otra manera, pero no bajo la experiencia de la persecución. Y el problema de la persecución es que viene el desespero y viene la apostasía, ¿no? Entonces, porque la gente todavía sigue pasándose en el mundo islámico, cuando miran a los cristianos, les dice, renuncia a Jesucristo y cree en Alá. Y si tú crees en Alá, te salvas. Y si no, te matamos. Y lo matan. Y yo digo, ¿cómo es posible que en ese momento haya, porque en eso está pasando, hombres y mujeres que están muriendo precisamente por confesar a Jesús como su Señor? Y allá no vale si eres protestante, si eres evangélico de la no sé dónde, de que si eres luterano. Allá le pregunta, ¿usted cree en Jesucristo? Sí. Sea la familia que sea. O sea, ahí es donde se demuestra que ser cristiano es peligroso. En ese sentido, ¿no? Entonces, bajo la experiencia de la persecución, este libro está diseñado precisamente para eso. Para sostener en medio de la tribulación, para consolar, para animar, ¿sí? Y entonces, a raíz de esto, entonces, por eso es interesante. O sea, toda la razón del Antiguo Testamento, perdón, el simbolismo del Apocalipsis, del libro, precisamente está
en cantar el triunfo de Cristo resucitado. ¿Sí? Es lo primero. ¿Sí? Ya vamos a entrar a ver eso. Todo el libro canta el triunfo de Jesús resucitado. Todo el esplendor de la verdadera Jerusalén, que la Jerusalén verdadera es la celestial, ¿no? Y toda la experiencia de la iglesia en su estado gloriosa, en todo. Por eso, si se dieron cuenta en los versículos, todo está por venir, pronto. Mire cómo habla el Apocalipsis. El cual ha destinado, versículo segundo, del capítulo primero, el cual ha atestiguado la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esa profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca, es inminente, ¿sí? Entonces todo eso será ahí, también en el versículo primero. Se le concedió Dios para empezar a sus siervos lo que ha de suceder pronto es ya. O sea, esto que se va a leer, esto que vamos a escuchar ahora, a partir de ahora, todo esto va a suceder ya, o sea, inmediatamente. Y todo tiene razón, en todo tiene como base, la base fundamental, y todo eso ha sido la muerte de Jesucristo en la cruz. Bueno, por eso va a ser tan interesante esto, porque nos vamos a encontrar con esta fuerza tan interesante. Bien, entonces, ¿qué vamos a encontrar antes de que empecemos a leer? Vamos a encontrarnos con Dios trascendiendo todo. Nos vamos a encontrar con todo el poder. Aquí no vamos a encontrar a Jesús, miren, crean en mí, era el cercano. Aquí nos vamos a encontrar con el juez soberano. Aquí no hay jueque que jueque. Oye, mientras que estamos aquí, tenemos oportunidad de convertirnos. Cuando lleguemos delante del Señor, no hay jueque que jueque. Jueque yo vivía, jueque yo tal cosa, jueque tal cosa. No hay jueque que jueque. ¿Oyeron? Nos vamos a encontrar con Jesucristo absolutamente trascendente, poderoso en toda su majestad. Es impresionante lo que vamos a ver, ¿oyeron? Entonces, no vamos a encontrar a Jesús de Nazaret, ¿no? Cercano, y que la oveja, y que la levanto, y yo la limpio, y la llevo y la alimento, y coman de mi pan, y el que crea en mí lo perdono. No. Vamos a encontrar, ahora sí, con el mero mero. ¿Oyeron? Eso. Y no es para que tengan miedo, porque este libro es para la esperanza, ¿no? Así lo dije. Todo Dios con toda su trascendencia y con todo lo que es, cuando la palabra omnipotente, es decir, todo poder está totalmente manifestado en el libro. Dios es poderoso para intervenir en la historia. ¿Cuándo? Cuando Él lo crea conveniente, ¿sí? Cristo es glorioso y es descrito en todo el Apocalipsis de muchísimas maneras. Ante todo va a aparecer como juez enviado por Dios para castigar de manera especial a los enemigos de la iglesia. Es el rey y Mesías que derrota a los reyes de la tierra que se han rebelado contra Dios, ¿sí? Él es entonces la estrella de la mañana, que se da como recompensa a los cristianos. La estrella de la mañana. Recuerden, me encanta eso. En la noche oscura, cuando empieza realmente a aparecer, hay una estrella que es la que empieza a aparecer y la que le da a uno, sabe que viene la luz, ¿no? Entonces como que esa estrella también es la que se convierte como una especie de GPS, de norte, que cuando uno la ve, uno sabe para dónde va, ¿no? Entonces todo eso es importante. Entonces Jesús se muestra en el libro totalmente en todo lo que es Él. Y que Él es la verdadera recompensa de los cristianos. Pero este Cristo también es el hombre capaz de sufrir y morir por los demás, porque obviamente se va a ver como el Cordero muerto y resucitado, que ha vencido al mal con su muerte y ha liberado a todos los hombres.
Por eso ha obtenido un derecho sobre la humanidad y sobre su destino. ¿Sí? Por eso ha obtenido el derecho, ¿sí? Y por eso Él domina a las naciones y dirige toda la historia humana. Es el agente de la salvación que solo puede provenir de Dios. Todo es Jesucristo. La iglesia constituye el tema central en torno al cual todo también el libro del Apocalipsis gira. O sea, todo está centrado en Cristo y todo está centrado en su iglesia. Es decir, nosotros. ¿Oyeron? Nosotros somos su iglesia. Los creyentes. Los que van a lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Los que van a mantenerse fieles a pesar de la adversidad. Los que se van a levantar triunfantes, vestidos de gloria, con sus ramos en sus manos, precisamente clamando de que han resucitado con Cristo. ¿Sí? Todo eso. Entonces, no es cualquier cosa. Claro, cuando uno va mirando el libro, claro, está totalmente diseñado para sostener al que está sufriendo. La iglesia constituye entonces el tema el reino de Dios y de Cristo que se ha de establecer definitivamente una vez exterminadas las potencias malignas. Como nos damos cuenta, el mal siempre existe, pero en este libro nos va a mostrar cómo, ¿sí?, va a ser derrotado todo el mal, ¿no? Y sobre todo las naciones en contra del cuerpo de Cristo, en este caso de la iglesia. La iglesia, por favor, no la miren en este momento en el sentido jerárquico. ¿Vieron? O sea, no. Aquí no tiene que ver el Papa, no tiene que ver los obispos, los sacerdotes, los diáconos, o sea, con la estructura. Aquí todos somos lo mismo. ¿Oyeron? Todos somos parte de la iglesia, todos somos parte del pueblo de Dios, todos. Aquí no vamos a cuestionar que este era encargado, que este no. Aquí somos todos. Y aquí lo importante es la fidelidad. Ahora, la fidelidad. Pero lo más importante será la santidad. Bueno, por aquí lo importante es esto. Aquí nos vamos a acercar al 3 veces santo, 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 y por eso para podernos acercarnos a lo santo tenemos que entrar en un proceso de santidad. También eso tiene que ver con eso. Muy bien. Las relaciones con la iglesia, con Cristo, están totalmente descritas bajo la experiencia del matrimonio. La iglesia es la esposa del Cordero. Eso lo vamos a ver durante toda la lectura. La iglesia del cielo está en íntima unión con toda la tierra. La iglesia del cielo, es decir, todos los que ya han resucitado, está en íntima relación con nosotros los creyentes. Y por eso mi fe, tu fe, está totalmente en comunión con los que viven en Cristo ya. ¿Oyeron? La iglesia del cielo, la iglesia de la tierra. Y por eso la iglesia del cielo y la iglesia de la tierra entra en este momento en una unión totalmente a celebrar lo que es común en nosotros, que en este caso es Jesucristo. Bien. Al final de los tiempos habrá una sola iglesia que estará en la Jerusalén celeste. La lucha de Satanás y de sus seguidores contra Dios y su iglesia durará cuanto dure el mundo. Sin embargo, después de la caída de Roma, perseguidora, el autor sagrado entrevé un periodo de paz y de prosperidad para la iglesia. En el último día, cuando Dios venza definitivamente a Satanás y lo arroje por siempre en el infierno, tendrá lugar el reino celestial en un universo totalmente purificado y renovado. Eso lo vamos a ver todo a medida que vamos mirando el texto. Todo eso es para que ustedes vayan viendo en qué vamos a meter. Bien. Bueno, un detalle acerca del tiempo, porque cuando entremos a la numerología, se dan cuenta que van a haber tiempos donde se habla de ciertos tiempos de persecución, tiempos de acción, tiempos de acción del mal, tiempo de acción de Satanás, cosas así. Eso lo vamos a encontrar. Bien, pero sepan que Satanás es arrojado al abismo donde permanece encadenado. ¿Oyeron? Porque se van a dar cuenta, ¿sí?, quién realmente tiene las llaves del infierno o del Hades, que se le llama así. No las tiene el mal, las tiene Jesucristo. Bueno,
Por eso, como Él es el verdadero juez, el mal no es juez. Jesucristo es el único juez. Bien. Bueno, entonces, el San Juan, ¿sí? Entonces entra una vez más a animar a los creyentes, a exhortarlos a permanecer firmes en la fe, a que pongan sus ojos en el triunfo definitivo de Cristo sobre todo el poder del mal. ¿Sí? Entonces les reitera de manera especial lo que se llama la paciencia y les anima a oponerse valientemente a la recepción de la señal de la bestia, ¿sí? O del poder imperial en aquel entonces, y a no reconocer su carácter divino. Recuerden que ese era uno de los grandes problemas. Los césares, los del Imperio Romano, se habían declarado dioses y estaban exigiendo culto a los césares. ¿Y qué tenían que hacer los cristianos? Rebelarse frente al culto del César, porque solamente había un solo Señor. Por eso el César se hacía llamar César Quirios, o sea, el Señor. Pero ellos decían, el único Quirios es Cristo. Quirios significa Señor, el Señor divino. Bueno, el único divino, el único que es divino, el único que es de Dios es Jesucristo, no los césares que ustedes nos están presentando, ¿no? Y eso trajo grandes persecuciones. Y ahora, los testimonios de las cartas que tenemos hoy en día, que son cartas no bíblicas, sino extrabíblicas, de personas tratando de solucionar el problema de los cristianos. ¿Y ahora qué hacemos con esta gente? ¿Se enloquecieron? No respetan a nuestros dioses, no reconocen al César como Dios. ¿Qué hacemos con ellos? No, y hay cartas precisamente pidiendo consejo para saber qué hay que hacer con ellos. Es más, hay una carta, que pues, no la vamos a leer aquí, pero una carta donde le pide consejo y le dice, mire, a los cristianos realmente les hablamos, los tratamos bien y les decimos renuncien a esta causa sin sentido que ustedes tienen y decreen su adoración al César. Digo, le doy 3 oportunidades. Dice el texto, dice la carta, ya, si la 4ª vez ya no renuncian, los matamos. No, así es sencillo. Y si los matamos delante de sus familias para que sus familias entren en temor y puedan entonces alabar al César como Dios. Y dice el texto, y aún así se hacen matar. ¡Ay, pues tan bonito! Pero mire que esta belleza que estoy hablando está bajo la experiencia profunda de la persecución. Este libro está escrito precisamente de manera especial para esos hombres y mujeres. Ante todo, vuelvo y se lo digo, el triunfo de Cristo. Y el triunfo de Cristo es ya. Bueno, y por eso les invita a los cristianos a que entiendan que hay mejores tiempos. Los himnos de alabanza que se entonan los cristianos son himnos de victoria. La liturgia celeste que la vamos a ver es la respuesta a las aclamaciones precisamente del culto obviamente hacia Dios. Bueno, entonces la iglesia tiene que ser vigilante, tiene que estar celosa, tiene que estar fiel, tiene que ser pura en la fe, ¿sí? De tal manera que puedan estar fuertes frente a todas las adversidades que se van a enfrentar. Eso incluye también los errores doctrinales, porque van a venir errores doctrinales. ¿Cuáles son esos errores doctrinales? Ejemplo, porque ahí son muchos. Y todavía es muy curioso que hoy existen los errores doctrinales, porque cuando hace falta la formación uno los comete. Un error doctrinal, por ejemplo, es decir que Jesús no fue hombre. No, Jesús no fue hombre. O que Jesús no fue Dios. Es un error doctrinal. Y hay errores que han dicho, no, él era como hombre, pero él tenía como la mitad divina. Y no, él era totalmente Dios, pero se hizo, simulaba ser hombre, porque hay gente que ha dicho eso. No, Dios, por eso la iglesia, el credo es muy importante, verdadero Dios, verdadero hombre. El credo que tenemos hoy
y que lo proclamamos cada domingo, fue diseñado precisamente en los primeros siglos como respuesta a todos los problemas doctrinales que había. Porque había gente que no podía pensar que Jesús fuera hombre, y hombre en su totalidad, ¿sí? Que Jesús sudara, por ejemplo, ¿no? Ay, divino, ¿no? O sea, Dios no tiene necesidades humanas, ¿no? Encarnado sí. Entonces, todos esos detalles son muy importantes, ¿no? Y luego hablar de la preexistencia de Dios, eso también fue otro problema. Entonces, por eso nosotros decimos que Jesús ha sido precisamente desde antes de todos los siglos. Todas las afirmaciones que hacemos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo hecho, porque todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajo el cielo. Esas afirmaciones son todas precisamente respuestas en contra de todo lo que decían acerca de Jesús. Bueno, claro, entonces los discípulos se tenían que reunir para poder aclarar un grave problema. ¿Cuál? Pues que Dios se había revelado y ahora tenía que explicarlo. Mira, semejante problema. Claro, pues ahora ¿cómo explicamos semejante fenómeno? Ahora, ¿cómo explicamos que Dios se nos ha mostrado, se nos ha revelado que hemos comido con Él? Imagínense. Ahora, ¿cómo decimos eso? ¿Cómo se lo explicamos a los no judíos que quieren entonces ahora entrar en nuestras comunidades? ¿Cómo le explicamos el misterio de que son Padre, Hijo y Espíritu? ¿No? ¿Cómo le explicamos que hay un don en el sentido del Espíritu? ¿Cómo les mostramos a ellos que lo que comemos es la carne y que lo que bebemos es la sangre de Cristo? Todos esos misterios, la gente no lo sabía, había que enseñárselos. Pero a raíz de eso, todos esos problemas. Entonces había problemas doctrinales que también había que estar claros. Para que lo sepan. ¿Oyeron? Pregunte. Sí. El credo es bíblico, ¿verdad? Mire, todo el credo es, desde el principio al fin, es totalmente bíblico. Ahora, el credo es una obra maestra en la iglesia que resume todo el misterio de la salvación. Porque en el credo decimos realmente, básicamente, que creemos en el Padre, que creemos en el Hijo, que creemos en el Espíritu Santo. 3 cosas, que es lo fundamental. Bueno, y luego hablamos que creemos en la iglesia en la que Él escogió y murió. Es decir, en la iglesia, nosotros como tal. Y creemos, que... No, en ningún lado dice que nosotros creemos en la Virgen María. Que fue concebido. Precisamente, eso es otra cosa. Ahora, por ejemplo, el credo aparece María de una manera muy especial, porque todos los seres humanos tienen mamá. ¿Usted cómo prueba que usted es un ser humano? Porque usted tiene un ombligo, ¿sí o no? Y eso, el ombligo es una cicatriz. ¿Usted sabe que el ombligo es una cicatriz? Claro, una cicatriz de nacimiento. Usted, cuando nació, una persona vino con un cuchillo. ¿Oyeron? Yo creo que si no sabían, les voy a dar ese dato. Una persona vino con un cuchillo o tijera, ¿sí? Y lo hirió a usted de gravedad, es decir, le cortó. Y usted lo que tenía ahí, se lo hizo a alguien, ¿no? Yo, o sea, para que sepan, bueno. Obviamente el cordón umbilical es eso, bueno. Pero el hecho de que María aparezca, por ejemplo, en el credo, es para hacer el énfasis precisamente en la realidad humana de Jesucristo, que nació de mujer. ¿Está bien? Y ahora, en el credo aparece un pagano, Poncio Pilato. ¿Cómo es posible que en las verdades de la fe aparezca un pagano romano no creyente? Las palabras así, todo lo que sea. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque Poncio Pilato asegura la experiencia histórica. Claro. O sea, murió en un tiempo específico y en esa época había un procurador, murió bajo su autoridad, se llama Poncio Pilato. Y eso hace precisamente que haya un énfasis histórico. Entonces se hace un énfasis histórico a través de Poncio Pilato y se hace un énfasis
de la realidad humana de Jesús a través del nacimiento de mujer, en este caso de la Virgen María, por supuesto, ¿no? Que además, realmente, el credo no dice que María sea la mamá, no lo dice de esa manera, que lo es, sino dice la que lo parió. ¿Oyeron? Pero así, la que lo parió, porque la palabra Theotokos no es tanto la madre de Dios, sino aquella que lo dio a luz, que lo parió, y la palabra es la que parir, porque Dios no encontró otra, ¿no? Así, decir que realmente Jesús nació, y que como hombre nació de mujer, y que como hombre le cortaron el ombligo y también tuvo una cicatriz de ombligo. ¿Oyeron? ¿Ah? Y también lloró. Y le dio hambre cuando nació. Lo primero que hizo la Virgen fue darle su seno. ¿Para qué? Para amamantarlo, porque no se hubiera muerto. ¿Oyeron? Así de débil. Eso es lo bonito de la experiencia de la encarnación. Dios se ha encarnado en toda la realidad humana. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es que todo el credo es un resumen precioso de toda la historia de la salvación. Entonces la gente está, creemos en el perdón de los pecados, creemos en un solo bautismo, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y la comunión de los santos, y la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén. ¿No? Entonces ahí está toda la experiencia del credo. Pero el credo en sí, claro, entra también la teología. Bueno, porque todo lo que decimos y proclamamos en el credo está totalmente sustentado en la Biblia, por supuesto. La preexistencia del Hijo, por ejemplo. La realidad de que sean tres personas, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu pues son un solo Dios. El pueblo cristiano nunca ha dicho que sea politeísta, es decir, que crean varios dioses. No, un solo Dios. Es monoteísta. Pero la realidad es que ese Dios se ha manifestado en tres personas diferentes, en este caso el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero los tres son una misma cosa, y por eso el Padre y el Hijo somos uno, ¿no? Tal como Jesús lo va a empezar a decir de manera especial en el Evangelio de San Juan. Bueno, pero entonces sí, para que tengan en cuenta eso. Entonces el credo es un resumen realmente apretado de nuestra fe, de todo lo que creemos. Bien. ¿Cuál capítulo? Bueno, tranquila. Porque como hemos dicho tanta cosa, y además vemos mire, faltan, vamos a 10 minutos más. Entonces, mire, yo creo que se me ha pasado el tiempo, pero bien, vamos a mirar un momento el mapa. ¿Está bien? Entonces, lo que ustedes se van a encontrar es inicialmente, el capítulo 1 al 1 al 20, la parte introductoria, ¿no? Lo que se llama el prólogo. Y ahí vamos a tener la visión de Pasmos, la dedicatoria de la carta, la presentación del evangelista, y vamos a ver a Jesucristo como el icono en toda su gloria, que eso sí quisiera, a ver si alcanzamos a mirar. Luego, Juan habla de 7 iglesias y de 7 cartas. Detrás está la distribución de las cartas. Bueno, detrás. Pero por ahora no miren. Por ahora simplemente que está ahí. Luego, inmediatamente, si se dan cuenta, está como hacia el centro, está el trono de Dios, lugar de las decisiones. Entonces, aquí es donde se debate toda la liturgia de la experiencia del libro del Apocalipsis. Porque vamos a encontrar con el trono de Dios y cómo Dios le entrega todo el poder y todo lo que significa a Jesucristo por el solo hecho de haber muerto en la cruz. Bueno, y lo que hace eso es que empieza el juicio. Entonces ya al frente, entonces empieza todo lo que son los símbolos. El primero son los 7 sellos, luego las 7 trompetas, luego aparece en el centro realmente de todo el Apocalipsis, va a aparecer esta visión preciosa de la mujer y el dragón, que es el capítulo 12. Luego vamos a encontrar las 2 bestias y van a aparecer, y el cordero, en este caso Jesucristo. Vamos a encontrar el anuncio del juicio final, vas a encontrar todo eso lo vamos a ver. Luego aparecen las 7 copas, la gran ciudad, en este caso, aunque están hablando de Babilonia, pero estamos hablando de Roma.
realmente, ¿sí? Recuerden que Roma en aquel entonces pues es la ciudad que está persiguiendo, ¿no? La que está ahorita y la que existe. Si ustedes van a Roma, todo lo que van a describir ahí usted ve las colinas y eso todo está ahí porque es muy gráfico. Ahí lo único es que Roma va a ser cristianizada, ¿no? Ya años después. Luego aparece el gran combate escatológico y luego aparece la Jerusalén del cielo con todo lo que significa la experiencia esponsal, ¿no? Porque va a venir el Cordero de Dios a casarse con la iglesia, es decir, con nosotros. Y finalmente está al lado, está el epílogo donde aparece la gran proclamación de la iglesia: ven Señor Jesús, ¿sí? Que nosotros la hacemos también siempre. Es más, es muy fácil que ustedes la detecten porque todo el tiempo la iglesia está pidiendo que Jesús venga. Bueno, el sacerdote dice: ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos. Bueno, entonces todas las misas estamos pidiendo que venga. Bueno, que venga. Y que venga mañana, o esta noche si es necesario, o apenas abramos por esa puerta, que ahí empiece todo esta situación, ¿no? No, sí. Y bueno, y por eso, digamos que quiero que se den cuenta que esto es lo que se van a encontrar. Pero dense cuenta que hay una introducción, la carta a las iglesias es una cosa hermosísima, hermosísima. Porque todas las cartas que vamos a ver, las 7, hablan a las 7 iglesias en aquel entonces que existían. De todas esas solamente queda una, formalmente hablando. De resto todas desaparecieron, pero en aquel entonces existían. Bueno, y se van a dar cuenta cómo Jesucristo le manda una carta a cada iglesia. Y es muy importante que también nosotros veamos cómo de alguna manera nos la envía a nosotros, ¿no? Y habla de cómo nos conoce, habla también de nuestras debilidades, las promesas y los que van a triunfar. Todo eso está en función de animar, especialmente en la fe. Bien, es que no vamos a alcanzar perdón, miramos aquí porque no me acuerdo. Hoy estamos a 28. No escogí el otro lunes porque el lunes es Labor Day y yo los vi a todos ustedes con ganas de no venir. Entonces, sería este miércoles, el próximo miércoles. Bueno, entonces tenemos 3 miércoles, por eso quería hacer esta introducción. 3 miércoles para dedicarle estas últimas 6 horas, o casi 7 horas, viendo los minutos, lo que sea, para concentrarnos a eso. Mi recomendación: empiecen a leer sin miedo. Bueno, ya saben que, pero la idea es que yo voy a empezar a darles las claves, ya empecé a dárselas, las claves de lectura, de tal manera que usted, pero sí necesito que lean, porque no vamos a poder leer todos los capítulos. Yo voy a escoger algunos capítulos y lo vamos a desmenuzar, porque de manera especial, para que yo quiero que ustedes vean lo extraordinario. Pues antes de irnos, que me quedan 5 minutos, vamos a ir un momento vayan al capítulo 1, al versículo 4. Bueno, dice Juan a las 7 iglesias de Asia, que en el fondo es a toda la iglesia, porque como el número 7 es totalidad, es perfección. Bueno, el 7, para que ya lo tengan claro. Gracia y paz, que son dones propios de Dios, a ustedes, de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Entonces, desde ya, Juan nos pone delante del trono de Dios. Bueno, Juan, como vidente, nos está invitando a ver lo que viene,
¿no? Lo que viene. Y esta descripción es muy importante porque todo lo que va a decir acerca de la perfección de Jesucristo, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, es decir, toda la fuerza, la sabiduría de Dios están con él. Y de parte de Jesucristo el testigo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, 2, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Miren cómo comienza eso. Ay, a mí eso me emociona. El que nos ama. Empezamos de ahí. O sea, la presentación de Jesucristo nos presenta ante todo el amor en su máxima expresión, el que nos ha amado. Y que para podernos a nosotros reunir, Él mismo ha derramado su sangre sobre nosotros, ¿sí? Para el perdón de nuestros pecados. Miren la introducción, ¿no? Y ha hecho de nosotros, un reino de sacerdotes. Nosotros, todos ustedes y yo, somos un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. De entrada, San Juan nos pone delante de Jesús y todavía no lo ha descrito, pero lo está presentando, nos lo está mostrando. Mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo lo verá, hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo toda la raza de la tierra. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia en Jesús. Mire, del reino, mira, Juan está en la isla de Patmos, exiliado. Por lo tanto, él es compañero de la tribulación y está precisamente bajo la experiencia del reino y la paciencia en Jesús. ¿Qué significa ser pacientes en Jesús? En que nosotros confiamos absolutamente, claro, que Él en su voluntad va a hacer todo lo que le ha prometido y lo hará en el momento oportuno, de acuerdo a su voluntad, y nosotros nos aferramos a eso. Eso es la paciencia en Jesús, ¿no? Es eso. Ser pacientes. Mire que la paciencia entonces no recae en ti, en ser paciente, concentrarse a esperar, ¿no? Sino que la paciencia está en nosotros, en Él, que sabemos que en el momento oportuno vendrá, ¿no? Y por eso empieza diciendo que es fiel y el veraz. Yo me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios, porque lo están persiguiendo, y del testimonio de Jesús. Caí en éxtasis el día del Señor. ¿Cuándo es ese día? El domingo. Y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Me volví a ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros, como a un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro, un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro como de sol cuando brilla con toda su fuerza. Miren la descripción de Jesús. Si alguien me dice a mí, bueno, ¿y cómo era Jesús? Digo, aquí están describiendo al Jesús glorioso. O sea, más que todo lo que está haciendo, mostrando Juan, es mostrando toda, no solamente el poder, sino toda la soberanía, toda la dignidad,
Es decir, todo lo estamos dando, todo en Él. Entonces la visión es impresionante, ¿no? O sea, tratar de imaginarlo, pues es una cosa impresionante. Dice Juan que cayó, ¿no? Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. ¿Por qué? Porque delante de Dios nadie puede sobrevivir, ¿no? Es interesante. Pero en este caso, dice, cuando Él puso la mano derecha, no es cualquier mano, la mano derecha es siempre representado la máxima expresión del poder, ¿no? Es decir, por eso, a mí me gusta mucho eso, y uno dice, cuando uno confía en alguien, ¿sí? Usted dice, es mi mano derecha. Y si uno dice, uno no desconfía, y si usted desconfía de alguien, y no le tiene confianza de nada, y no le quiere pedir ningún favor, usted dice, ojo, él es mi mano izquierda. Pero si dice mi mano derecha, toda mi confianza. Entonces, el que se sienta siempre a la derecha tiene como todo ese... Bueno, por eso a mi derecha, mi siniestra, ¿no? Bien. No temas, soy yo. Esa es la presentación de Jesús, soy yo. Soy la presentación de Yahvé a Moisés, soy yo. Soy yo, soy el Todopoderoso, ¿no? El primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues lo que has visto, lo que ya ves y lo que va a suceder más tarde. La explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y las 7 candelabros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Bueno, eso ya es la interpretación directamente del libro. Bien, entonces estamos ante Jesucristo le concede a San Juan ser el vidente y la experiencia de verlo. Mire que Juan, para poderlo ver, lo está viendo absolutamente con toda la experiencia de su amor para con él, ¿sí? Y al mismo tiempo lo está viendo en toda su gloria, ¿no? Y mire que lo está viendo con todo lo que significa la presentación del poder. Una pregunta, es que hoy estamos un poquito desfasados para... no, ya se me acabó el tiempo. Nos vemos, vamos a... Claro, ¿no? Porque si no, es que yo digo aquí hasta el mediodía, hasta la noche. Pero ya sabemos dónde estamos. Por favor, empiecen a leer el libro y nos vemos la próxima semana, el miércoles, aquí mismo. Bueno, a las 7 en punto. Gracias. ¿Perdón? No, lo digo porque el lunes es festivo, por eso, si yo lo hubiera hecho el lunes, pero no se hubieran llegado todos. Bueno, hagamos una pequeña oración para irnos. Bueno, gracias Señor por este día que nos regalas, por San Agustín, este gran padre de la iglesia. Con él comienza